¿Les parece si iniciamos la clase y vamos a trabajar con respecto a las conclusiones que vamos a dar de administración educativa? ¿No? Con respecto a las conclusiones que vamos a dar de administración educativa, que, bueno, es cierto que ya me las enviaron ustedes en audio, algunas y algunas no han tenido la oportunidad y no han podido, ¿no? Supongo que es por el trabajo o, bueno, en el caso de las compañeras que tienen niños, pues se duplica el, el trabajo, digamos, por las cosas que hay que realizar. Entonces, eso no implica que no puedan dar su, digamos, su opinión sobre lo que hemos aprendido en pues en este cuatrimestre, en el sentido de lo que es la administración educativa, ¿no? Solamente como para recordarles un poquito cuáles fueron los temas que, que tratamos en este cuatrimestre. Empezamos con los antecedentes, con estas bases legales de la administración, luego esta parte de la evaluación que creo que ya la tenemos muy, digamos, muy bien comprendida. ¿Qué es lo que estudia realmente la administración educativa? Esta parte de la administración educativa como ciencia, como disciplina científica. Um, Hablamos un poquito de los paradigmas de Thomas Kuhn, ¿no? Una lectura que fue un poco, digamos, eh, gruesa para comprenderla o sea, del todo. Habría que haber leído otras cosas que creo que en alguno de sus casos investigaron. Y también vimos cómo los métodos y teorías dentro de la administración educativa nos permiten explicar la realidad y sobre todo actuar sobre ella. Y también vimos un poquito algo parecido a la investigación educativa, ¿no? Donde se disponía de un cuerpo, de datos, de hipótesis, métodos, instrumentos, ¿no? Los componentes básicos de la administración educativa, donde vimos un poquito de quiénes son los que están precisamente dentro de la administración. También vimos al docente como administrador, el proceso administrativo escolar y la reingeniería en educación, que fue el último de los temas. Entonces, bueno, la participación es de ustedes. En algún momento, si me lo permiten, pues con todo gusto yo también participaré un poquito en ese sentido de lo que reaprendimos, ¿no? Em, y bueno, no sé, ¿alguien quiere participar en este sentido de dar sus conclusiones con respecto a la materia? Le escuchamos. Ok, yo la, Adelante, Gise. eh, bueno, con respecto a la materia, como hemos visto, no solo se va a enfocar en el área empresarial, sino que también en el área educativa. Uh -huh. Eh, para mí, pues, esta parte administrativa pues lleva a cabo todo el funcionamiento, el buen funcionamiento de todo lo que es un sistema, en este caso el sistema educativo, Uh -huh. toda la organización y de cada una de las instituciones. La parte administrativa a partir de una evaluación o la identificación de ciertos problemas para darle solución, Ajá. para pues el buen funcionamiento y sobre todo brindar lo que es una educación de calidad. Ok. Eh, Como ya lo vimos, la evaluación nos sirve para poder mejorar constantemente, para poder tomar decisiones y que sean las más adecuadas para el logro de los objetivos. Uh -huh. Entonces, la parte administrativa en la educación pues se encarga de realizar procesos que sean los procesos más adecuados o los más idóneos para cada situación.
se encarga de la planificación, de coordinar, de eh, ejecutar todos los esfuerzos, también del buen manejo de todos los recursos para pues lograr el objetivo. Eh, mm, pues hemos visto que la parte administrativa de cierta forma se involucra más con esta parte de los documentos y así, Ujú. pero o la documentación o brindar servicios pues administrativos, pero también se enfoca en una administración pedagógica Ujú. donde de cierta forma nosotros como docentes, como pedagogos, vamos a ser administradores de recursos, vamos a planificar, vamos a coordinar, vamos a gestionar recursos también que nos van a permitir realizar una práctica de enseñanza Ujú. y pues así lograr el objetivo principal de la educación, que es pues eh, un aprendizaje significativo que les sirva a los estudiantes dentro y fuera de la escuela, o sea, y que pues pueda desempeñarse en cualquier área de manera satisfactoria. Ok, Eh, Esto. ok. Muchas gracias, Ise. Sí, bueno, en este sentido nos dimos cuenta que la administración educativa no es puramente, digo, empresarial, sino que va mucho más allá. Em, Bien, muchas gracias, Gise. Adelante, ¿alguien más? Recuerden que es solamente participación de ustedes. ¿Alguien más? Adelante, Itzel. Bueno, pues sí, realmente vimos la administración, como dice Gise, realmente a lo mejor nuestro aspecto de administrar se iba a lo que era lo empresarial, pero no, realmente nos damos cuenta que la administración pues se lleva en diferentes áreas. En cuestión de nosotros, pues lo vamos a llevar a cabo en la educación, Ujú. realmente donde nos damos cuenta que es una de las partes fundamentales para que realmente pues se lleve a cabo una buena educación, bueno, que sea una educación de calidad, ya que pues como vimos la administración pues abarca todos estos aspectos de tanto organizar como el trabajo del personal, de los recursos. Ya vimos que tanto los recursos financieros, los físicos, los tecnológicos, incluso hasta los pedagógicos, vimos que ese objetivo es que pues funcione, que tenga un buen funcionamiento pues esta educación y llegar al objetivo de tener una educación pues de calidad, ¿no? Al Ujú. igual que pues aprovechar pues todos aquellos recursos en el cual pues se tenga a su alcance para obtener unos mejores pues resultados. Nos dimos cuenta que el papel fundamental de quien lleva este papel importante tiene que llevar el carácter de ser un buen líder, en el Ujú. cual pues de él depende que pues se lleve bien administrado, ¿no? Todos estos aspectos como usted comentó, en cuestión de un director, tiene que checar en cuestión de horarios, administrar materias, organizar tanto como los docentes en el cual ellos van a instruir pues aquellas materias, ¿no? Nosotros también, como comentó mi compañera Gise, nos va pues tomar, pues tocar ese papel, ¿no? En cuestión de administrar nuestra propia clase con implementar pues esos métodos para que nosotros pues podamos instruirle a los alumnos. Vimos que la administración pues va más allá nada más de lo metodológico, sino que también lo vimos como pues una forma de arte, ya que en ella se implementan pues las formas en el cual uno como persona hace el trabajo, ¿no? Porque incluimos ahí la forma de pensar Ujú. siempre en el cómo vamos a administrar para el bien y para mejorar pues pues esta educación. Y pues creo que regularmente vimos un poco eso. Ok, ok. Muchas gracias, Itzel, por la participación en este sentido.
Sí, creo que como ya lo habíamos comentado, y en este sentido es como em, reahondar o, digamos, nuevamente buscar como refrendar estos conocimientos que ya tenemos, precisamente hicimos la diferencia del administrador educativo, ¿no? No, no tan solo en este sentido frío de la administración, sino va mucho más allá, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Itzel. Bien, ¿quién continúa? Adelante, compañeras. Bueno, yo apenas entré, no sé cómo es la dinámica. Nada más es compartir que lo que ya me compartiste de alguna manera en tu audio, pero más, digamos, ahondando más en el tema. ¿Qué te dejó la materia de administración educativa em, pues en este cuatrimestre, digamos? Bueno, entonces, pues ya que mis otras compañeros nos dijeron, pues ya de una vez yo. Ok, adelante. Este, pues esta materia de administración educativa, mm, como, como una conclusión, puedo rescatar que va a ser de mucha ayuda en el campo educativo, ya que pues nos da las herramientas Ujú, para nosotros poder organizar nuestra estancia en una institución educativa. ujú, Eh, en esta materia pudimos ver, pues sí, muchos temas, desde un poco la historia de las reformas, desde ujú, los objetivos de la gestión educativa, desde la evaluación, ok, pero, pero más que nada, pues pudimos rescatar que la administración educativa es el administrar los recursos económicos, materiales, que nosotros tenemos al alcance para la educación, para que ok, el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea de calidad. ujú, En, en este caso, pues nos va a ayudar ya que eh, al nosotros saber administrar o llevar un control de lo que estamos ocupando, pues, pues va a ser favorable para el aprendizaje de los alumnos. Y claro que también de nosotros, porque como hemos visto en muchas ocasiones, ujú, pues no, en la escuela no solo aprende el alumno, también aprende el docente. claro. Entonces, tal vez sí se lleguen a cometer errores a la hora de administrar, Ujú, porque pues todo puede pasar, y, pero de ahí podemos retomar y retroalimentar pues nuestro conocimiento para que cada vez pues vayamos mejorando el proceso y podamos ir corrigiendo también los errores. ujú, En este caso, no solo errores de la educación del niño, sino también de la organización que nosotros estamos llevando para que, para que esto se lleve a cabo. En, en toda la materia, creo que algo de lo que más se me queda es que pues hay muchos paradigmas ujú, y cada quien pues tiene una idea de, de lo que son las cosas y, y aunque pensamos diferente todos, también podemos llegar a un acuerdo. ujú, Eh, y también de lo que más quedó como presente es que pues existen muchos componentes en lo que es la institución educativa. Componentes básicos y actores. En general, pues es todo lo que compone a la institución educativa, desde la estructura, desde los horarios, las personas, los alumnos, los tiempos y sobre todo la misión institucional, que es a lo que se quiere llegar.
Ya por último, pues lo que vimos, el último tema que vimos que fue la reingeniería educativa, pues sí me pareció un tema demasiado importante, ya que este nos, nos da como objetivo el desarrollar en el alumno un pensamiento crítico, un aprendizaje autónomo y creativo. En, en este sentido, pues igual nosotros al desarrollar estas habilidades en el estudiante, nosotros también tenemos que desarrollar esas habilidades en nosotros Claro. para que pues la estrategia que llevemos a cabo al organizar, al administrar, pues sea llamativa para todos. Ok. Y pues siempre pensando en que la educación debe de ser de calidad y que los alumnos la aprovechen al máximo. Ok. Y pues eso sería todo. Ok. Muchas gracias, Bere, por tu comentario. Sí, creo que me parece interesante recuperar de esta parte de la reingeniería en que, bueno, nos lleva a concientizarnos que a pesar de que nosotros ya hayamos estudiado una licenciatura y a pesar de que nosotros ya, este, de que nosotros ya tengamos cierto conocimiento, siempre el contexto, siempre los espacios donde estemos trabajando nos van a obligar a hacer una reingeniería de nuestra forma o de nuestra aplicación, eh, digamos, de la educación en estos nuevos contextos, ¿no? Y en ese sentido, buscar siempre tener el objetivo precisamente eh, de crear o de proponer conocimientos constructivos, ¿no? Donde el propio estudiante encuentre su propio conocimiento. Claro, con la ayuda de nosotros o de nosotras en este caso, ¿no? Con la ayuda de nuevas herramientas, nuevas metodologías, etcétera, que nos permita precisamente, pues eso, lo que comentas, ¿no? Llegar a esta educación de calidad, ¿no? Que en ese sentido, educación de calidad, podríamos tener también un debate amplio para saber qué cosa es una educación de calidad, ¿no? Calidad con respecto a qué, ¿no? Por ejemplo, algunos de mis compañeras en la sierra de Oaxaca están haciendo una educación de calidad y no necesariamente están llevando los planes y programas del espacio o de la Secretaría o de la Federación, ¿no? Sino que están proponiendo sus herramientas, sus metodologías, sus formas de enseñanza de acuerdo a la educación de calidad que necesita su contexto, ¿no? En ese sentido, bueno, podríamos abrir un debate, pero en el sentido de calidad en este aspecto, digamos, más citadino o más de la ciudad, pues bueno, tendría que ver precisamente con esta autodeterminación o este autoaprendizaje o esta construcción de conocimiento del propio eh, estudiante, del propio discente, en combinación o con la ayuda, el acompañamiento de la profesora o del profesor, ¿no? Y algo muy importante que comentabas, que para que eso se dé, pues los que deben de tener primeramente esa idea de renovación con respecto a la educación, pues deben de ser los profesores, ¿no? Los profesores son los que deben de buscar nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevas formas eh, de trabajar con lo educativo, ¿no? Precisamente para que lleguemos a este conocimiento significativo que eventualmente me llevará a esta educación de calidad. Muchas gracias por tu participación, compañera Bere. Bueno, ya nada más quedan dos compañeritas, así que le damos la oportunidad a la compañera Abby, ¿no? Le damos la oportunidad a la compañera Abby que nos comente cuáles fueron sus experiencias o sus conocimientos alcanzados hasta bueno, en esta, en esta materia.
Adelante, compañera Abby. Hola, hola a Hola, todos. buenos días. Bueno, pues em, ya escuchando a mis compañeras, pues creo que mm, estamos en la misma sintonía, estamos de acuerdo. Pues la administración eh, pues es llevada a cabo con el fin pues de mejorar los procesos de, pues, de educación, ¿no? De enseñanza-aprendizaje mediante, pues, los recursos con los que cuenta la organización, o, bueno, la institución. Em, Tienen también, pues, como objetivo optimizar las capacidades de los alumnos, es decir, buscar métodos y técnicas que pues, puedan ayudar a que estos se desarrollen de una manera, pues, digamos, lo más productiva, es decir, que tengan más conocimiento. Ujú, Em, También, pues, nos dimos cuenta que, pues, la administración es toda una estructura, todo un proceso por el que, pues al cual debemos darle una especie de seguimiento para que tenga funcionalidad ujú, y pues podamos cumplir eh, pues esos alcances u objetivos que tenemos. Em, También pues buscando siempre pues la mejora de tanto de la institución como de los alumnos. ujú, Em, También pues tenemos que implementar lo que decían ustedes, lo de la reingeniería, tenemos que pues replantear si es necesario, igual basándonos a lo mejor en las necesidades que tenga la institución, lo que le haga falta, digámoslo así. ujú, Em, También eh, pues crear en los alumnos un conocimiento amplio, en este caso pues también fomentar el autoaprendizaje em, y pues, ¿qué más? ujú, Pues sí, tratar siempre de mejorar la productividad. Le mencionaba que para mí la administración ujú. pues es pues como un motor, o sea, siempre necesita algo más, o sea, siempre necesita a lo mejor estar pues renovando ciertas cosas, Ujú, ciertas partes, eh, para que pues funcione a lo mejor todavía mejor de de lo que ya pues estaba funcionando. Eh, También pues tiene que haber cierto cumplimiento de todas las partes que la componen, de parte de los profesores, de parte ok, de los alumnos y pues de todos para que, porque pues igual no solamente es cuestión pues del personal que se encarga de lo administrativo, sino también pues debe de haber la participación pues de los alumnos. ok. O sea, debe haber ese compromiso de que, pues a lo mejor vamos a avanzar en conjunto, o sea, la institución y los alumnos. Ujú. Entonces, pues eso sería lo importante para mí. Ok, muchas gracias, Avi. A pesar de que todas ya hablamos, de que todas ya, o la mayoría, ya compartimos ciertos puntos de vista sobre la administración, siempre hay nuevas cosas que comentar, ¿no? En este sentido, me parece interesante esa acotación que realizas con respecto a la participación de los otros y de las otras, ¿no? Es decir, que Abigail, como buena administradora, puede ser una buena administradora educativa, pero si no tiene la ayuda o el apoyo de los otros actores educativos, pues bueno, no, a lo mejor sí lleva la administración, pero no tan eficientemente porque siempre se necesita a los otros actores de la educación, ¿no? A los otros actores y a las otras actores de la educación.
Y en ese sentido se tienen que contar quizás hasta los padres de familia, los alumnos, los profesores, los directivos y los administradores, ¿no? Y los administradores. En ese sentido sí es muy importante comprender denme un segundito, es que tengo aquí a este niño encima de la cama y se me vaya a caer, me lo cobran como nuevecito. Bueno, les decía que sí es importante tener en cuenta a los demás actores de la educación, ¿no? En el sentido de que la administración es el conjunto de un todo, ¿no? Del apoyo de un todo. Eso lo leíamos también en alguna parte de las lecturas, ¿no? Que en este sentido de lo administrativo es precisamente la cooperación entre todos para llegar a un fin, a un objetivo, a una meta planteada por parte de la institución, en este caso, de la institución educativa en la que pertenezcamos, ¿no? De hecho, comentábamos que por desgracia, nuestras instituciones no existen estos cuerpos de administración, ¿no? Sino el que hace administración y el que hace todas esas actividades, pues es precisamente el director o la directora, ¿no? El director o la directora. No lo hace, es decir, no hay un cuerpo especializado que me permita precisamente pues llevar a cabo todas las actividades administrativas que se requieran, ¿no? En ese sentido sí es mucho más difícil y hasta proponíamos que nosotros como docentes, como partícipes de la administración dentro de nuestra escuela, aunque no tengamos ese título, sí compartir esas, digamos, compartir esas responsabilidades administrativas, no solamente con respecto a lo que nos toca a nosotros en el sentido de planear y en el sentido de buscar herramientas o estrategias pedagógicas para lo que decía precisamente su compañera Bere, en el sentido de alcanzar la calidad educativa, ¿no? Que es todo un tema de debate, sino también en este sentido más administrativo de parte del docente, ¿no? En ese sentido, bueno, la administración educativa. Muchas gracias, Avi, por tu participación. Bueno, ya nos quedaría la compañera Joana. Coméntanos algo de la materia, compañera Joana. Oh, sí, profe. De acuerdo a la comprensión de la asignatura de Administración Educativa, a lo largo de lo que venimos viendo en las clases y con las participaciones de mis compañeras, em, pues solamente recalcar que la Administración Educativa pues va a ser la encargada de realizar todos los procesos, tanto para gestionar recursos y para tratar de cubrir las necesidades que requiera la institución en el sentido de aulas y, por ejemplo, tecnologías para que vaya innovándose y se mantenga pues en competencia y pues tenga lo necesario para seguir generando el aprendizaje que el mundo pues nos está exigiendo para ir más o menos acorde. Y tanto la administración educativa también va dentro de la educación, en el sentido de que a los profesores, por ejemplo, para saber que también estamos capacitados o preparados, nos piden lo que es, por ejemplo, la planeación. Entonces, es una forma de alguna, como un requisito que nos ayude pues, a trabajar y estar más preparados en el momento de impartir la educación a los demás. Y también, pues, como lo comentan mis compañeras, es con el objetivo de hacer siempre una mejora en la educación y pues también para que siga creciendo tanto la institución y también se esté generando una educación, pues digamos, autocrítica a los alumnos y también consciente para que pues estén preparados cuando salgan de la institución. Es básicamente pues forjarlos mejor que se pueda profesionalmente para alcanzar una calidad educativa pues
digamos, satisfactoria. Y pues sí, eso es lo que rescataría de la asignatura. Ok, muchas gracias, Joana. Nada más Sí, en ese sentido, fíjense cómo lo comenta su compañera, estar mejor preparados para atender lo que mejor preparados en este sentido, de lo educativo para atender lo que el mundo nos exige. Y es una palabra clave en el sentido de que es cierto que el mundo ahora nos está exigiendo nuevas cosas. Nosotros como docentes, en este sentido de el administrador docente o el docente como administrador, ahora no solamente debemos de prepararnos en este sentido pedagógico, ¿no? Sino también ahora en este sentido tecnológico y volcar esas tecnologías precisamente a este uso pedagógico. Lo estamos viendo precisamente en esta actualidad. En ese sentido, se nos exige mucho más, estar mucho mejor preparados para que podamos responder precisamente a las exigencias del mundo, ¿no? En este sentido educativo y en algunos otros sentidos o en todos los demás sentidos. Es importante entonces, pues sí, manejar más conocimiento, manejar más habilidades, ¿no? En ese aspecto. Si nosotros hacemos una valoración de lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Lo que estamos, digamos, introduciendo a nuestra forma de ver la educación, y lo comparamos con lo que otra persona sabe de educación, obviamente no vamos a estar de acuerdo en muchas de las premisas o en muchos de los paradigmas que los otros o que las otras tengan con respecto a lo educativo. Por ejemplo, nosotros o nosotras estamos precisamente eh, educando en ese sentido de la esperanza, ¿no? Estamos poniendo nuestra esperanza en esos otros o en esas otras, ¿no? Que están ahí y que en ese sentido eh, lo que deseamos es que salgan mucho mejor preparados que nosotros. No porque nosotros seamos los agentes de preparación, sino porque nosotros somos aquellos que, como lo dice Rancière, somos los profesores o los maestros ignorantes, pero que en esa ignorancia buscamos nuevas estrategias, o como lo decía su compañera Bere, buscamos esa reingeniería o buscamos reinventarnos con respecto a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y quizás en algún momento ellos nos superen, que sería lo ideal, ¿no? Buscar nuevos conocimientos. En ese sentido, creo que está muy bien dicha esa palabra de que necesitamos prepararnos para lo que el mundo nos exige. La otra cosa que también quisiera yo acotar con respecto a su comentario, al comentario de la compañera, es precisamente en ese sentido de la planeación, ¿no? Ella lo comenta, es un requisito. Más bien, quizás la palabra que estaba buscando ella, o no sé, a lo mejor estoy infiriendo, yo creo que no es tanto un requisito, a mí me parece que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad que nosotros tengamos planeados los espacios educativos para que de esa manera tengamos un norte, ¿no? O tengamos una visión, o tengamos una meta, o eh, digamos, tengamos un punto al que llegar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de los jóvenes o de las señoritas o de los niños o de las niñas? ¿Qué es lo que deseamos? ¿No? Imaginemos que dentro de nuestras planeaciones, como por ejemplo, no sé, estoy planeando para la materia de geografía, ¿no? Dentro de la materia de geografía, yo, aunque no viene en estas materias de primaria, yo en este sentido de hacerlos más autocríticos, más constructivos, proponerles un cambio de conciencia, ¿no? En ese sentido, yo les hablo no solamente de geografía, sino llego al espacio de Oaxaca y les digo, miren, aquí en Oaxaca tenemos hermanos que son totalmente negros, ¿no? Es decir, son afromexicanos.
Y entonces los niños, las niñas se enterarían de eso, digamos, ya desde la primaria. Y entonces ahí eso podría ser el camino para que yo empiece a meter temas de interculturalidad, ¿no? Es decir, de este respeto a los otros y a las otras, ¿no? Y en ese sentido, no solamente estoy reflexionando sobre lo que me trae geografía, sino también lo que mi país geográficamente significa, ¿no? O digamos que estamos hablando de, no sé, de historia de México, ¿no? Y no solamente les cuento la historia oficial, sino que tengo otros libros donde cuento otras historias que no son oficiales, pero que también es historia, ¿no? Y me propongo reflexionar con ellos, hago un propósito de filosofar con ellos en ese sentido, ¿no? Es decir, eso es parte de la administración y en ese sentido la planeación no sería un requisito, sería una necesidad, ¿no? Es decir, cómo nosotros ocupamos estos espacios, ¿no? Estos espacios para poder precisamente, pues, llegar a esa educación de calidad que queremos, ¿no? En este sentido de reflexión. Por ejemplo, cuando nosotros platicamos sobre lo que sabemos, ¿no? Es decir, sobre educación, sobre lo que ya tenemos conocimiento, cuando platicamos sobre educación con otra persona, ¿no? Seguramente intentamos argumentar desde todo lo que sabemos qué significa la educación, qué significa la evaluación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que se obtienen estos aprendizajes desde otros espacios? Es decir, quizás no defendemos tanto el aprendizaje racional, sino más bien el aprendizaje desde otros puntos de vista, desde la reflexión, desde el cuerpo, desde la mirada, desde el sentir, desde lo subjetivo, ¿no? Desde mi relación con el otro, desde la esperanza, ¿no? Es decir, nosotras en ese sentido no estamos reproduciendo lo que la educación se supone que es, ¿no? O el paradigma de la educación um, que se nos ha venido enseñando, ¿no? De hecho, nosotras aprendemos ciertas formas diferentes de ver a lo educativo. Y en ese sentido, cuando nos toque aplicarlo, lo vamos a administrar desde otros puntos de vista, desde otras miradas, desde otras subjetividades, desde otras esperanzas, desde otros conocimientos, desde otros acercamientos, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante la planeación, porque ahí es donde yo puedo incluir de alguna manera en este sentido burocrático para justificarlo, bueno, puedo incluirlo de alguna manera en esta relación transversal de conocimiento que también puede estar dentro de, pues de este aprendizaje, ¿no? En conclusión, creo yo que eh, necesitamos como administradores educativos o como agentes de la administración educativa en nuestros espacios, digamos, de praxis educativa, debemos de siempre estar en ese proceso de renovación, en este sentido de reingeniería, en este proceso de renovación y en ese sentido siempre vamos a estar abiertos o abiertas a nuevos cambios de paradigmas, ¿no? Recordemos que los paradigmas siempre están ahí, pero lo importante no es defender ese paradigma, digamos, a capa y espada, sino pues ponerlo en el centro del debate y ver si es cierto o si no es cierto o si hay nuevas formas de ver la educación. Seguramente nosotros y nosotras estamos precisamente en ese proceso de reflexión constante con respecto a lo educativo, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Con respecto al mismo.
Yo, por ejemplo, estaba leyendo algunas de sus tesis, algunas me parecieron interesantes. Ya mañana les diré cuáles, en el sentido de la información y de lo que relatan. No están en el lugar donde deberían de estar, pero ese relato es el importante, ¿no? Ese relato, por ejemplo, cuando me dicen que los niños no aprenden y no aprenden porque los mismos profesores no les ponen el cuidado o están tan estandarizados o tienen unos paradigmas que el niño o la niña lo ponen hasta el final para ponerle, digamos, menos atención o de una niña que se queda hasta el final copiando su tarea, ¿no? Y que viene su mamá y que le jala los cabellos y que la regaña porque no entiende cuál es su problema cognitivo, ¿no? Porque, porque no tenemos esa facilidad. Entonces eso es interesante. Yo ya he visto eso, ¿no? Es decir, yo que estoy viendo esa problemática, ¿no? Bueno, en este sentido de administrar la educación y ya dándome cuenta entonces cómo puedo tener este manual, que creo que más por ahí va la cosa, ¿no? De, de cómo saber cuál es el problema del niño o por qué ponerle atención, ¿no? En ese sentido. Y poder entonces hacer la educación más equitativa, ¿no? Porque no es equitativa, ¿no? Y pasa que, bueno, los niños ya no los dejan entrar a la secundaria porque no tienen la capacidad, entre comillas, ¿no? De seguir aprendiendo, porque precisamente en la escuela donde estaba o donde querían entrar no había docentes administradores, ¿no? Que dijeran, ah, sí, no pasa nada, vamos a buscar las herramientas, ella tiene un problema cualquiera que este sea, o no sabemos qué problema tiene, porque a lo mejor eso pasa con muchos de nosotros que no estamos especializados en este tipo de detalles, ¿no? Pero sabemos que tiene un problema y entonces desde nuestra percepción intentamos apoyar a los otros y a las otras, ¿no? Y bueno, lo que pasa en esos aspectos es que se delega esa responsabilidad a otro o a otra y sucede que por desgracia los tratan igual o los tratan peor, ¿no? Y la vida académica o la vida educativa de estas personitas se ve cortada, ¿no? Se ve cortada. Porque a lo mejor sí quieren estudiar, a lo mejor sí le echan muchas ganas, o no a lo mejor le echan muchas ganas, pero tienen algo que no puede ayudarlos a avanzar y sobre todo porque la mayoría de nosotros quizás estamos en un nivel superior y no sabemos cómo ayudar al otro o a la otra. Eso me pareció muy interesante y es ahí precisamente donde nosotros debemos de ocupar esta administración educativa y aunque no seamos, digamos, especialistas en el tema, bueno, buscar la manera de cómo poder precisamente apoyar en ese sentido, ¿no? O buscar a alguien que nos permita precisamente darnos cuenta de qué manera podemos apoyar. Esto, cuando estaba leyendo digamos, este tema, eh, me acordé mucho de la película de Estrellas en el Cielo o algo así, de Ishanti, ¿no? De que tenía este problema de dislexia y entonces el único que se dio cuenta era un profesor que seguramente no tenía esa especialidad, pero que había sufrido lo mismo, ¿no? Y entonces se propuso ayudarlo, ¿no? Se propuso ayudarlo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que buscar, sobre todo en esta lectura de tesis, ¿no? Que estaba yo haciendo precisamente ayer. Me pareció muy interesante. Bueno, hay cosas que se deben de organizar, pero creo que eso es lo que debemos de administrar, ¿no? Creo que eso es lo que debemos de administrar. Y se vincula mucho este tema con este otro tema de la compañera que está hablando de el buen profesor, porque, bueno, ¿qué es un buen profesor, no? Finalmente,
el que intenta apoyar a los otros, aunque tenga muy poco conocimiento, pero se da cuenta de que su poco conocimiento es importante, en ese sentido es un maestro ignorante, pero intenta ayudar, o aquel que sabe mucho y aunque sepa mucho, ese saber no es pues compartido, ¿no? En ese sentido, también como que saldría una pregunta de investigación, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos vincularlo también con esta parte de las tecnologías? ¿Cómo ayudamos a estos niños, a estas niñas que tienen estos inconvenientes utilizando la tecnología, ¿no? Bueno, no podemos estar presentes con ellos, pero podemos hacer otras cosas. Entonces, fíjense cómo todos sus temas están vinculando, ¿no? Bueno, en ese sentido de lo administrativo, todo tiene que ver con lo administrativo en cómo apoyar a los alumnos con su problema de aprendizaje, ¿no? En este sentido, la administración con respecto al docente, que es un buen docente, aunque no sea un buen enseñante, ¿no? O la administración de las tecnologías, en este sentido de poderlas implementar dentro de lo educativo, ¿no? Y así cada uno de sus temas. Entonces, como conclusión, es precisamente eso, que la administración educativa nos permite abrirnos este panorama para, pues, en primera, darnos cuenta que nosotros somos docentes administradores, ¿no? En segunda, que la administración o dentro de la administración como docentes vamos a tener un montón de paradigmas, ¿no? Es que yo así lo hago y pues así me ha funcionado, ¿no? Y que en ese sentido de los paradigmas, nosotros como docentes, nadie más nos va a quitar esos paradigmas, sino nosotros como docentes debemos de reinventarnos para adquirir nuevos paradigmas, ¿no? Y eventualmente ir reinventándonos en este sentido de la reingeniería. Y que como docentes, además de ser administradores dentro de nuestra aula, debemos de apoyar también a nuestros directores, nuestras directoras, que por lo general están solos o solas en la dirección y tienen que hacer todo ese proceso administrativo de papelería, horarios, cuentas, bla, 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 ¿no? Programar las sesiones de consejo, poner los temas que se van a tratar, etcétera. Todo lo que implica ser, digamos, el director en ese sentido. Y también en este otro aspecto que dentro de la administración, pues bueno, debemos de administrar los espacios educativos, las tecnologías, los recursos, etcétera, para que a todos nos toque, digamos, equitativamente. Y, se me fue la siguiente, la última. Déjenme ver si me acuerdo. Bueno, no lo recuerdo, pero que como administradores educativos, aunque seamos pedagogos, licenciados en pedagogía, forzosamente también tenemos parte dentro de esta administración, ¿no? Y no lo veamos como una obligación, sino como una necesidad, esta parte de la planeación, ¿no? Es importante que nosotros realicemos una buena planeación en el sentido de alcanzar precisamente esa calidad de la educación. Quizás también tendríamos que cuidar esta parte burocrática, pero lo importante sería precisamente que esto que se planee se lleve a cabo dentro de la educación. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. ¿No? Bueno, supongo que ese silencio significa que no. Creo que no, profe. Ok, No, Lick. muchas gracias, Abby. Muchas gracias, Itzel. Bueno,
le vamos a dejar aquí. Ya posteriormente mañana, bueno, ya mañana les comento otras cosas. Le vamos a dejar aquí. Esta es nuestra última clase de administración educativa. Entonces, en consecuencia, conforme ustedes me manden sus trabajos que les faltan, en la medida de lo posible, o sus anotaciones, esas sí me las pueden enviar, ¿no? Las anotaciones de lo que dijeron sus compañeras y de lo que ustedes anotaron. Ya les podré dar su calificación, si quieren, final de esta materia. ¿Sale? Y nos veríamos entonces, si todo sale bien, el día de mañana a primera hora. Sí es importante que todas estemos, porque vamos a dar lectura, me parece, a sus tesis. Bueno, las que han enviado, ¿no? Y ya hay por ahí un par pues de documentos que más o menos están estructurados, o que más o menos tienen la idea de lo que se está pidiendo. Entonces, para que se recalque y ya lo tengamos bien en forma. Como les decía, hay algunos o algunas en este sentido, que me ponen la introducción y me lo ponen como hipótesis, pero en realidad pareciera que es una introducción, o ya me lo ponen como la reflexión, ¿no? Entonces ahí vamos a revisar algunas cositas. Sin más, me despido. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Un abrazo y nos vemos mañanita. Hasta luego. Hasta mañana, Liz. Hasta luego. Hasta luego, Nos Lick. vemos. Cuídense. Adiós. Hasta